Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén disfrutando de este hermoso día, estén gozosos. Nosotros aquí con un poco de frío, hace mucha ventisca. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Y como siempre, es nuestro deseo que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. Hoy te pregunto, ¿te crees capaz de amar a tus enemigos? La Biblia dice en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los ministerios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerdan, en la Biblia nos habla en Hechos capítulo 7 de un hombre llamado Esteban, el cual, siendo apedreado por una turba de judíos enfurecidos, en medio del terrible dolor de las pedradas, puesto de rodillas, moribundo, clamó en gran voz diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La clave está en tener un corazón lleno del verdadero amor que viene de Dios. El pasaje de hoy define las características de este amor. Dice que ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús exhortó a sus discípulos a amar y a perdonar de esta manera. De esta manera aman las madres a sus hijos, los cuidan, los protegen. De esta manera enseñan los padres también. Un feliz día todo el año para las madres. Es muy fácil amar a nuestros hijos, o al esposo, o a la esposa, o a los amigos, o a los que son buenos con nosotros, pero amar a los que nos han herido, amar es muy difícil. Jesús nos exhorta a amar de esta manera porque primeramente Él dio el ejemplo. Y si queremos ser como Jesús, una de las cosas que debemos imitar es amar como Él amó. Pero ¿cómo podemos ser capaces de amar de este modo? ¿Cómo yo puedo amar de la manera en que Jesús amó? Lamentablemente tenemos que aceptar la realidad de que por nuestras propias fuerzas es totalmente imposible. Es absolutamente necesario que el Espíritu Santo produzca ese amor en nosotros, y entonces seremos capaces de manifestarlo a los demás. Para ello es necesario seguir varios pasos. El primero es aceptar a Jesucristo como Salvador. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo viene a amar en nuestros corazones. El segundo paso es permitir que Él haga su obra en nuestras vidas. Esto se consigue estableciendo una íntima comunión con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra día tras día, meditando en ella, esforzándonos en ponerla en práctica en nuestro diario vivir, en toda oportunidad que se nos presente. Así, poco a poco, el Espíritu Santo irá produciendo su fruto de amor y misericordia en nuestras vidas. Solo entonces podremos tener el amor de Dios en nuestros corazones y transmitirlo a los que nos rodean. No existe otra manera. La humanidad está muy necesitada de amor de Dios. Si queremos ver el mundo mejor, el cambio tiene que empezar en cada uno de nosotros. Después nuestra familia, los vecinos, nuestros amigos y todos los que están a nuestro alrededor. El amor es tan importante en la vida del ser humano que el apóstol Juan afirma: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Jesús dice en Juan: de este modo todos sabrán que mis discípulos sí me aman los unos a los otros. Si sea, perdón, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús nos ofrece su amor y su ayuda. No rechacemos tan preciado regalo. Vamos a orar. Padre Celestial, confieso que soy totalmente incapaz de amar a los demás como tú nos amas, Señor. Por eso te pido que nos pongas ese amor en nuestro corazón, que nos exaltes, que nos levantes y que nos reargullas, Señor, para poder amar a los demás como tú nos amas a todos nosotros y a todos los que nos rodean, aún aquellos que nos han hecho daño, Padre Celestial. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén, amén y amén.
Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Un abrazo desde aquí, confiando y esperando que estén bien en la poderosa presencia, mano de nuestro Señor. Que es el deber ser, es lo que debería estar pasando en la vida de todos. No sé cuántos de ustedes todos los días están perseverando en escuchar, en tener en cuenta, en aplicar la palabra de Dios. Porque hermanos, si algo nos da a entender la palabra es que vivir la palabra de Dios, ponerla en obra, es vivir la vida de Cristo. Y al vivir la vida de Cristo, estamos viviendo la vida que el reino de Dios tiene para nosotros. Es experimentar la verdad que nos es revelada, es conocer las bondades de esa palabra cuando la empezamos a vivir, como en el ejemplo, como en la meditación que nos trajo Cielo de, del amor. Tener amor es tener a Dios. Practicar el amor es vivir la vida que Dios nos enseña, es dar, en lugar de estar esperando, es dar. Y empieza uno a conocer entonces las virtudes de lo que es la palabra de Dios, lo que es vivir a Cristo. Y esta lectura, esta enseñanza de hoy es muy importante porque sobre todo les voy a resaltar una escritura que me ha impactado, que espero que igual que me impactó a mí, le impacte a usted y usted empiece a cambiar de pensar, a pensar de una manera diferente. Y es la manera en como Dios quiere que nosotros aprendamos a pensar. Lo voy a retar por medio de la escritura a que usted comience a verse ya no como usted, que esto lo hemos hablado mil veces en nuestras enseñanzas, les he invitado a que lo hagan, a que no se vean como se han acostumbrado a verse débiles, faltantes, pecadores, inmerecidos, orgullosos, vanidosos, en fin, como el mundo nos ha enseñado a vernos, sino que aprendamos a vernos desde la perspectiva de Dios mismo, como Él nos ve y como Él nos dice que nos debemos aprender a ver. Y es aprender nosotros a vernos de esa manera, porque definitivamente es nuevo. Entonces el tema de hoy va en función de esto, porque en varias oportunidades encontramos en la Biblia la frase que provoca el título de hoy y que a veces ni entendemos. Y el título de hoy es La diestra del Padre. Entonces, la diestra de Dios. ¿Y qué es la diestra de Dios? Y existe el sitio, o sea, ¿qué significa esto? Entonces, eso entender la diestra de Dios, que hoy, con el favor de Dios, obviamente lo vamos a comprender un poco, y no va a ser solo hoy, vamos a continuar el próximo sábado con el tema, que cuando nosotros leemos frases como esta, la diestra de Dios Padre, pues como que no entendemos muy bien de qué se trata. Y suele suceder que aun cuando nosotros leemos y creemos entender la frase, casi nunca encontramos una asociatividad entre lo que la frase significa, lo que realmente envuelve y lo que los creyentes somos hoy en términos de Dios, en términos espirituales. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque si, perdón, estoy un poquito afectado, entonces les pido paciencia. Si yo entiendo que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita para nosotros ahora, después de Jesucristo en adelante, para que nosotros que no estuvimos allí entendiéramos perfectamente bien la misión de Jesús, el significado de su muerte y resurrección, qué es lo que Él quiere con nosotros, hacia dónde nos lleva. Si nosotros comprendemos esto, pues todo lo que está escrito nos incumbe. ¿Amén? Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que está escrito conmigo? Que es la primera pregunta que debemos nosotros comenzar a hacer. Porque definitivamente hoy tenemos muchas distracciones. Hoy
los procedimientos religiosos, las tradiciones religiosas, la cultura religiosa nos está o está distrayendo a la gente del real propósito de la Biblia, que es enseñarnos quiénes somos ahora en Cristo Jesús por causa del amor de Dios. Así que hoy voy a ilustrar por medio de la Biblia la manera en que podemos nosotros aplicar la revelación de esta verdad como de otras en nuestra vida personal en cuanto a nuestro bienestar físico, por ejemplo, a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar mental y, y, y ojalá que usted al final pueda comenzar a ver esa aplicabilidad en su propia vida, para que con una vez que usted vea resultados y ojalá diera testimonio de eso, pues pueda enseñarle a otras personas. ¿Amén? Ahora es bueno saber que el Señor Jesús ve siempre a través de las horas más oscuras de nuestras luchas y acude en medio de esas dificultades para darnos alivio, para darnos consuelo, para darnos esperanza, fuerza. ¿Amén? Hay una historia muy simpática, perdón que no recuerdo exactamente dónde está, pero es bien interesante porque el Señor estaba en el monte y volteó a mirar y dice que era la vigilia, la vigilia de la madrugada, que era la más oscura, es decir, ustedes recuerdan que el horario anterior se dividía en espacios de 3 horas. Entonces, la noche, por ejemplo, empezaba a las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana y se dividía en 4 vigilias de a 3 horas. Entonces, la vigilia, la última vigilia, que era de 3 de la mañana a 6 de la mañana, era la hora más oscura y resulta que el Señor pudo ver en la hora más oscura la necesidad de los discípulos que estaban en ese momento en el agua, en su barca, estaban teniendo dificultades. ¿Cómo pudo ver en la hora más oscura? No es que tenga unos rayos infrarrojos o ultravioleta o como se llamen, no sé. Y entonces él se miró y se dio cuenta. Lo que pasa es que él conoce cada persona, y especialmente los que han creído en él. Entonces él puede ver en medio de nuestras dificultades cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros realmente estamos necesitando y él acude para renovarnos a nosotros esa fe, esa esperanza, darnos esa nueva fuerza que necesitamos y ese alivio que necesitamos. Solamente hay que mantener los ojos en lo que nos es revelado, concentrados en esto, fijando nuestra mente con atención inalterable a la verdad de Dios y podemos disfrutar de la compañía que dijo el Señor que tendríamos de su parte. Y usted ve esa declaración allí en Mateo. Él lo prometió y él dijo. Y él dijo que lo iba a hacer y si él dijo que lo iba a hacer, él lo hace y él lo cumple. El asunto es si nos damos cuenta o no. En Mateo 28:20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta parte del Evangelio de Mateo es ya el Señor resucitado, está hablando con sus discípulos, les ha probado que es Él, que Él ha resucitado. Cuando ellos por fin, después de un tiempo que estuvo con ellos, 40 días, 40 noches estuvo con ellos, y les envía en la misión de vayan, enseñen y prediquen todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso pues por supuesto no ha sucedido, así que el Señor sigue con sus discípulos. Y luego de esta promesa de su compañía permanente, podemos iniciar entonces leyendo la siguiente escritura que nos revela que como es Jesús, y ponga atención, como es Jesús, nosotros también podemos ser en este mundo. Y la pregunta que yo le invito a que usted se haga, ¿y cómo es Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Porque hay una descripción del Jesús que estuvo en la tierra, pero una vez su resurrección, algo más pasó con él. Y algo más debemos concluir que la Biblia enseña. Y es lo que hoy pretendo que entendamos, porque el versículo es claro. Y póngalo atención, escríbalo, vaya usted otra vez, una vez terminemos. Léalo de su propia Biblia, léalo allí
Y cuando usted lo lea, comience a pedirle sabiduría a Dios. Y una vez usted entienda, comience a aplicar, a verse de esa manera. Vamos a leerlo. El versículo está en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 14, perdón, capítulo 4, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y pónganle cuidado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, note que la primera frase dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros. No se va a perfeccionar, sino que ya se perfeccionó. Ahora, escuche, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. No se va a perfeccionar, algo que puede pasar desapercibido cuando usted lo lee a simple vista, pero que al leerlo detenidamente y en su contexto nos damos cuenta de que todo se basa en Jesús viviendo en nosotros, como lo dice ahí mismo en la palabra. Mira el contexto. Versículos 15 y 16. Primera carta de Juan 4, 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros conocemos y creemos en el amor que Dios ha puesto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. Escuchen. Dios es amor. Si permanecemos en Dios, si permanecemos en amor y si vivimos en amor, Dios permanece en nosotros y nosotros en él. Y entonces sabemos cuando nosotros atamos otras escrituras donde revela que Jesús entra en el creyente, como por ejemplo, porque Él ha prometido, aquí lo dice, que Él está en nosotros, que Él mora en nosotros y nosotros en Él. Y hay otras escrituras que corroboran esto y lo voy a mencionar solo una que está en Juan 14, 17 al 18. Y escuche cómo es que Dios está en nosotros, cómo es que Jesús está en nosotros. Este es el espíritu verdadero. Y ahora, ese espíritu en su Biblia debe estar con E mayúscula. Este es el espíritu verdadero que este orden mundial no es capaz de recibir porque no lo puede ver ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y estará dentro de vosotros. Pues obviamente todavía no había resucitado a Jesucristo, por eso dice estará. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, entraré a vosotros. Entonces, él está hablando con sus discípulos, no ha pasado por el proceso de la cruz, entonces por eso dice que va a estar. Pasó por el proceso de la cruz, resucita, y él dice, yo no los voy a dejar, como lo leímos aquí en este versículo anterior de primera carta de Juan. ¿Amén? O sea, que una vez él resucita, él dice, yo les voy a dar el otro consolador y ese es el Espíritu Santo. Y es la manera en que Dios está en nosotros. Y está de esa manera cuando nosotros realmente creemos en lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz para que nos acercásemos a Dios y pertenezcamos a Él. Amén. O sea, entonces nosotros adquirimos un dueño, y ese es un Señor, y ese es un amo. Entonces nosotros por eso decimos Señor, porque entendemos y reconocemos que pertenecemos a Él, nuestra voluntad es de Él. No decimos Señor por decir Señor. Como a mí, por ejemplo, hay gente que no me conoce y me dice pastor. ¿Y por qué me dicen pastor si yo no soy su pastor? Si fuera su pastor, si tuviéramos una relación donde yo fuera el que le enseñe y donde él recibiera la enseñanza que el Señor me da para darle, donde los dos pudiéramos compartir, pues entonces sería su pastor. El resto es un título que no significa nada para las personas que tal vez con eso quieren identificar. Por eso el Señor dice muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, el que hace como yo le digo. ¿Sí ve? Entonces hay una gran diferencia. Todo el mundo llama Señor a Dios. Todo el mundo le dice Señor y Señor y Señor, pero realmente se sujetan a Él, pertenecen a Él. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Él? Pues es por medio de la fe. Es por medio de la fe, punto. Porque el Señor me dice, yo di mi vida por ti y para perdonar tus pecados yo pago lo que tú debías pagar, entonces yo lo pago y
Yo he comprado ahora tu vida, tú me perteneces y yo te voy a enseñar lo que es verdadero. Y si tú haces como yo te digo, entonces eres mío. Amén. Estoy parafraseando, pero es básicamente lo que significan las buenas nuevas. Entonces otras personas hablan del mundo refiriéndose al sistema de vida. Entonces aquí dicen orden mundial, pero es el mundo. Entonces es el que el mundo no es capaz de recibir, o el orden mundial o el sistema de vida que actualmente impera no es capaz de recibir, porque la gente está más concentrada en sus cosas, en su criterio, en sus tradiciones, en su cultura, en su sabiduría, en su altivez, que en lo que Dios enseña a través de la palabra. Ahora, volviendo a 1 de Juan 4:17, que es el versículo que le pido por favor tenga en cuenta, porque para mí es tremendo lo que está diciendo acá. Entonces dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Sí? ¿En qué? Pues si leemos en que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por nosotros, pues en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, cuando creemos en el amor de Dios, cuando recibimos el amor de Dios, ese amor ya se perfecciona en nosotros, no nuestro amor, porque no, nosotros no sabemos amar, somos condicionados para amar, somos uh, sesgados para amar. Entonces, ese amor que se ha perfeccionado porque creímos y entró en nosotros, ese amor es perfecto en nosotros, amén, y aún no lo conocemos. Ya no conocemos el amor perfecto, tenemos que aprender a conocerlo. Está ahí para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Ahora, ese amor nos va a dar lo que necesitamos en el día del juicio. Y el día del juicio son dos posibilidades que se derivan acá, ya se las explico. Pero esta frase rompe el esquema y es lo que yo quiero que usted entienda. Pues como Él es, escuche bien, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces no habla del amor humano perfeccionado, sino del amor de Dios perfeccionado, porque todo lo que Él hizo fue para enseñarnos nuestro amor. Cuando nosotros, el amor que Él tiene por nosotros, cuando creemos en su amor, ese amor entonces cumplió su misión, se perfeccionó en nosotros. ¿Ven? Entonces Dios muestra su amor por cada uno de nosotros en Jesucristo y se perfeccionó cuando Él dio su vida por nosotros y nosotros lo recibimos. Nosotros lo creemos. Y ese amor entra en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, haciendo que culmine la obra perfecta de su amor en cada uno de los creyentes. Ya logré la vida de esta persona, ya me pertenece. Se perfeccionó el amor de Dios, porque por eso dio su vida. Yo espero estar haciéndome entender. Entonces entendemos que Dios nos ama completamente porque la Biblia dice que por su amor perfeccionado podemos nosotros tener confianza en el día del juicio por el que toda persona que ha existido, que existe y existirá, va a pasar. Hay un trono. Muy pronto las personas, todo el mundo, estaremos frente a ese trono. Muy pronto, pero yo no puedo decir una fecha, pues porque yo no la sé. Pero yo creo que sí estamos cerca a que el Señor venga primero por su iglesia, la saque y luego vengan toda esta cantidad de cosas que van a suceder. Ahora, no olvide que el creyente no estará ahí. O sea, en ese trono, en ese juicio, no va a estar para ser juzgado, va a estar, pero no para ser juzgado, porque el creyente en el momento en que creyó en la redención, en lo que hizo Jesucristo, pues entra en esa cobertura. Jesús fue juzgado por él. Jesús fue condenado por él, Jesús fue sentenciado por él. Entonces el juicio ya lo pagó, el que tenía que pagar ya, no, él no se exime de pagar esa condena, esa sentencia. Entonces nosotros ya pasamos por ese juicio porque él se sometió a ese juicio. Pero el que no cree, pues va a tener que someterse al juicio final, que es donde el Señor, sin explicarle a nadie, sin tener que esforzarse para que la gente entienda, va a hacer que cada persona entienda perfectamente
qué hizo de su vida. Le va a pasar la historia de su vida, le va a enseñar todo lo que hizo, le va a enseñar sus pensamientos más profundos, le va a enseñar sus momentos más débiles y más críticos, toda su vida va a estar allí y le va a enseñar y va a entender esa persona por qué decidió no creer en Jesucristo, que era la tabla de salvación que Dios dio para todos. Pues como no creyó en lo que Él diseñó para salvación, pues entonces aténgase a lo que usted creyó. Ese es el punto. Entonces el creyente va a estar ahí, pero para otra cosa diferente. Y eso es para recibir la corona de vida, los galardones, las recompensas por haber depositado toda su confianza en Jesús y haber vivido el resto de sus días a lo que haya sido en este mundo, confiando en Jesús, escuchando a Jesús, haciendo como Jesús le enseña. Porque Él murió con ese propósito y resucitó con ese poder para que nosotros pudiéramos comprender el plan de salvación. Ahora, sin embargo, entonces la razón de esa declaración, o sea, de ese momento de crisis, de ese juicio, de lo que acabamos de hablar, el día del juicio también puede ser, como lo dice allí, puede ser el día de crisis. Se puede interpretar como el día de dificultad, como el día de tribulación. Cada ocasión en que un creyente puede sentir temor por un juicio lanzado a su mente por parte del enemigo de las almas o por parte de cualquier otra persona o por cualquier situación que considere que lo está acabando y que su fe sencillamente no es suficiente. Entonces eso es un día de crisis, un día de adversidad que puede venir en cualquier momento y puede repetirse. Y Él está allí para que tengamos confianza. Eso es lo que quiere decir también ese versículo que leímos ahí en 1 Juan 4:17. 4, sí, 4:17. Amén. Entonces, por eso dice que en el amor no hay temor. Dios es amor. En Dios no hay temor. En Dios, en el amor, usted metido, usted allí dentro de, habitando en Él y Él habitando en usted, no hay temor. Sino que el perfecto amor, o sea, Dios, por medio de la fe que usted tiene en Jesucristo, Dios, que ahora está en usted, dentro del creyente, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Si usted está en Dios, ¿qué es estar en Dios, hermano? No es estar rezando, no es estar enclaustrado, no es estar leyendo la Biblia. Todo eso es parte de algo que usted debe hacer para su crecimiento espiritual, para su conocimiento y entendimiento de Dios. Pero no se trata de volvernos monjas, curas y monjas. Se trata de aprender a creerle a Dios, leyendo su palabra, lo que entiendo, lo vivo, lo tengo en cuenta. Él me dice que no tema porque Él está conmigo. Entonces, ¿a quién me aferro cuando viene el temor? Pues a Él. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me defiendes. Yo sé que tú eres mi abogado, mi médico, tú eres mi proveedor. Entonces yo comienzo a recordar todo eso y lo hago y eso echa fuera todo temor. Es la manera de estar en Cristo. Entonces, por eso dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, note otra vez el uso gramatical en esa frase. Ahí no dice como Él era, como va a ser, sino como Él es. Y la pregunta que yo le hago entonces, ¿cómo usted entiende? ¿Cómo usted sabe? Escuche, no le estoy pidiendo su opinión, sino fundamento. ¿Cómo usted sabe que es Jesucristo ahora? Porque como Él es, se refiere a Jesucristo. Como Él es, o sea, que existe, en dónde está, qué hace, cómo es Él. Si usted no entiende eso, entonces usted no puede saber cómo es estar en este mundo conforme a Él. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, otra vez le digo, entienda que esto es una cuestión revelada por Dios, no es una mente natural, amén,
para que usted empiece a tratar de imaginar cómo es Dios, sino que la Biblia enseña cómo es. Amén. Solo es repasar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde nos habla claramente de Jesús en pleno desarrollo de su ministerio, para poder verlo sanando enfermos, limpiando la lepra a los leprosos, destapando los oídos sordos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo infinidad de milagros, como Él es. Así es Jesús. Jesús no dejó su naturaleza espiritual, de santidad, de poder. Ahora, eso no es todo. También dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, sanó nuestras enfermedades. Puede ir allá a Isaías capítulo 53, donde describe lo que pasó en la cruz. Cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo y luego resucitando con poder, con todo el poder divino de Dios, resucitó sin nada de eso, sin ninguna enfermedad, sin ninguna carga, sin ningún deterioro, sin ningún culpa, sin ningún pecado, porque Él siempre fue perfecto. Dios lo levanta y lo sienta a su diestra. A la diestra del Padre está Jesús, Jesucristo. Y dice la Escritura que va a estar allí hasta que Dios ponga por a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Todo esto qué significa? Que cada día, escuchen, en la cruz Dios derrotó a sus enemigos, pero los está poniendo debajo de sus pies como un estrado. ¿Amén? Cada día, entonces Dios está haciendo un estrado con cada uno de sus enemigos hasta el último de ellos, que será la muerte. Recuerde que hay 3 enemigos poderosos: el pecado, Satanás y la muerte. Y el último que será derrotado será la muerte física. Ya la espiritual ya es parte de ese estrado. El que evitaba que nosotros tuviéramos una vida frente a Dios, ese ya fue derrotado. Él pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces eso ya es parte de ese estrado. Entonces nosotros ya tenemos vida y vida espiritual que nos concede el acercarnos a Dios. El que no, pues sigue siendo dominado por un muerto. Pero la muerte física es la que va a dar paso a que todo el que ha puesto su confianza en el Señor recibirá un cuerpo semejante al de Jesús cuando apareció y resucitó, resucitó y apareció ante más de 500 personas que lo testiguaron y estuvo allí con sus discípulos y les enseñó durante 40 días y les probó que era Él, que lo pudieron ver, que lo pudieron oír, que lo pudieron tocar. Un cuerpo semejante a ese es el que Él nos va a dar. ¿Y esto cuándo va a ser? Es para tranquilidad de muchos que olvidan que antes de la gran tribulación, que es lo que habla de que la maldad va a imperar, va a haber control de lo que usted puede comprar y vender. Usted no va a poder comprar y vender porque usted quiere, sino porque usted tiene que someterse, someter su moral, su alma, ¿cómo se llama esto? Su capacidad de decidir la tiene que vender a el demonio, a Satanás, para que usted pueda sobrevivir y no va a tener escapatoria. En fin, los que se quedan, yo no estoy hablando precisamente de una persona. Y no hay quien le dé una palabra de consuelo, de alivio, ni nada, porque la iglesia de Cristo ha sido levantada. Los que conocen la palabra, los que enseñan la palabra, los que quieren llevar la paz de Dios, los que viven la vida que el Señor les enseña, pues son los que traen algo de fe y de esperanza a la humanidad. Y si son quitados, pues no va a haber quien hable esto. Entonces, esto va a ocurrir, va a haber que vendrá antes de esa gran tribulación, va a venir el rapto. ¿Sí? ¿Cuál es el rapto? Lo que acabo de escribirle, el Señor va a sacar su iglesia. Él viene en los cielos, saca su iglesia y se los lleva. Amén. Y luego comienza a imperar la maldad, pues porque no va a haber quien ore, no va a haber quien enseñe la palabra, no va a haber nada de esto. Entonces, pues se va a desbordar mucho más la inmoralidad.
Entonces, en ese momento, esos cuerpos que dice el Señor que nos va a dar, cuerpos perfectos, será que sean dados durante ese suceso. Pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, en otras palabras, y quiero que me entienda, y me gusta hacer siempre claridad, no se trata de instituciones creadas, formadas por hombres en procedimientos y doctrinas de hombres, en religiones tradicionales. Esa no es la iglesia de Cristo, no es el edificio, no es el conglomerado de personas que están allí para adorar a un Dios que no conocen, sino la iglesia del Señor es aquellas personas, aquellos creyentes que decidieron entender, creer y aceptar esa verdad que Él anuncia en el Evangelio, que la muerte y la resurrección de Jesucristo, el perdón de pecados, vida eterna, amén, transformación de la vida, redención, santificación. Estas personas que renuncian por entendimiento, porque le creen más a Dios que a su propio criterio o a cualquier tradición, renuncian a cosas que ya no son, que entendieron no son buenas, que no les sirve, que no son, no les convienen, que más bien los apartan cada vez más de la fe en Dios y los aparta de Dios. Entonces, es esa la iglesia de Cristo. Entonces, ahora Dios está colocando a cada enemigo de las almas como estrado de los pies de Cristo. Y eso quiere decir que la iglesia, y ya entendemos lo que es la iglesia, cada vez tiene un panorama mucho más claro y mucho más aliviador, pues porque sus enemigos le están siendo quitados y puestos debajo de los pies de Jesucristo como un estrado donde él apoya sus pies. Y aquí empieza entonces un cambio. Si usted ve la iglesia como esa iglesia que el Señor le está abriendo el camino, no se ve usted como una persona derrotada, como una persona llena de discapacidades, llena de tormentos, sino que ve en el Señor su paz, que ve en el Señor su protección, su provisión, su sanidad, etcétera, etcétera. Pero no solo Cristo está sentado a la diestra, hermano, porque esto es importante entenderlo, sino que está allí, o sea, no está ahí sentado simplemente por estar sentado esperando, sino que Él está allí con una función muy especial y esto nos debería llenar a nosotros de más gozo, porque es parte de su promesa. Él está allí sentado por nosotros, a nuestro favor. Allí en Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está allí para presentarse por nosotros ante Dios. Él nos representa. En manera espiritual, si Cristo está, escuche bien, en nosotros, como hemos leído en las anteriores escrituras, porque usted lo cree y usted recibe esa verdad, aunque usted no ve a Cristo en ninguna parte ni lo siente, usted lo cree porque Dios lo dice y sabe que Dios está en usted. Amén. Y si Cristo está en la diestra, sentado a la diestra del Padre por nosotros, significa que nosotros estamos en el reposo que Dios le prometió a Cristo, mientras todos sus enemigos están siendo puestos como estrado de sus pies. Nosotros estamos en ese mismo descanso, en ese mismo reposo. O sea, es decir, si yo estoy en Cristo y Dios lo tiene allí, siéntese ahí mientras yo termino, y yo estoy en Cristo, en este mundo me está afectando lo que Él está haciendo con Cristo. Mientras yo estoy en Cristo, Él está quitando mis enemigos para ponerlos debajo de mis pies, que son los de Cristo. Mientras Dios pone todos mis enemigos, todos nuestros enemigos, todos los enemigos de Jesucristo, como estrado de sus pies. Y esto debería darme un entendimiento que produce descanso. Si usted lo piensa, si usted hace de esto su verdad, y escuche, esto es muy diferente a tener un pensamiento positivo. Esto es tener un pensamiento basado en una verdad revelada en la escritura para que usted la conozca y usted descanse en ella. Si usted lo usa como una verdad, es efectiva en su vida. Por eso también dice la escritura que para las personas con la mente natural, es decir, que no piensan en Dios, que no tienen el Espíritu Santo,
pues todo esto es locura. Suena como una locura, pero ¿cómo voy a descansar yo mientras Dios pone mis enemigos y yo veo que las cosas no me salen bien? Pues es porque no vemos como Dios ve. Es porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Es porque no creemos lo que Dios dice. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, pero y cuando usted lee el contexto, está hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando, Él está sentado. Uno se sienta y espera cuando sabe que ya hizo. Simplemente estoy esperando que se muestre el resultado. Aun cuando hay desafíos en nuestra vida, de manera física, emocional, mental, el Señor nos dice que podemos estar confiados en que Él está colocando a cada enemigo, el que me pueda estar atormentando físicamente, emocionalmente, mentalmente, lo está colocando aquel que me quita la salud, que me quita la paz en mi condición humana, lo está colocando bajo sus pies. Es una decisión que usted debe tomar si cree o no en esto que Dios le está revelando. Entonces, lo que el Señor nos dice es hora de descansar en esa revelación. Descansa en lo que yo te estoy diciendo, porque es mi verdad. Yo te lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, tú estás en Cristo porque tuviste fe en lo que yo hice a través de Cristo. Y yo lo tengo aquí. Él está ahí esperando a que yo termine la obra, que va a terminar. Es una verdad de Dios que Él quiere que nosotros entendamos y creamos al punto de tenerla presente en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Por eso también la Escritura dice, medita en mi palabra de día y de noche. Esto debería convertirse en mi realidad, en mi estilo de vida. Si Dios me lo dice, yo lo voy a creer y yo voy a hablar conforme a esa verdad. Yo voy a actuar conforme a esta verdad que estoy entendiendo. Especialmente cuando nosotros estemos bajo esas diferentes crisis. Cristo venció en la cruz y sus enemigos están siendo usados como parte de su estrado. Ahora, hermano, usted lee la palabra de Dios y va a encontrar, sobre todo en los Salmos, que la diestra del Padre es Jesucristo, es su poder, es, es su prosperidad, es su defensa, es su abogado, es su todo. Poder que derrotó a todos sus enemigos y por lo cual nos dice que descansemos mientras esperamos que Él culmine su trabajo. Por eso cobra vida la palabra que leímos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. ¿Quién es Jesús? El que está sentado en el trono, el que está a la diestra del Padre, el que está esperando que el Padre termine, el que sabe cómo Dios está colocando a sus enemigos debajo de sus pies. Así como Él es, ustedes en este mundo. Jesucristo es quien está allá y nosotros estamos en Él, como Él en nosotros. Como Él es justo, nosotros somos en este mundo igual de justos porque Él nos justificó. Como Él está bajo el favor ilimitado de Dios, así estamos nosotros bajo el favor ilimitado de Dios. Como Él está sentado muy por encima de Satanás y es inalcanzable por Satanás, así nosotros estamos fuera de su alcance. Puede estar dando vueltas Satanás a nuestro alrededor, pero dice el salmista, por ejemplo, lo invito a que lea los salmos. Si usted tiene una concordancia, vaya a la concordancia y busque la diestra del Padre y va a encontrar una cantidad de características que lo definen, qué es, cuáles son sus atributos, sus virtudes. El Salmo 91, versículo 7. Miren esto, solo para un ejemplo. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Yo esto lo viví.
lo viví literalmente, vi cómo cayeron aquí, cómo cayeron acá, y yo en medio de todo esto y a mí no me pasó nada. Lo vi, lo viví, lo experimenté en mi cuerpo. Vuelvo y lo insisto, vaya a los Salmos, va a encontrar muchas referencias sobre la diestra de Dios, sobre la diestra del Padre, en la que resalta todos los favores o muchos de los favores que podemos recibir por Él. Entonces nosotros podemos asumir la misma actitud del que está sentado a la diestra de Dios. Una actitud de quien está en el trono especialmente preparado mientras el Padre termina la labor. Una actitud de confianza, de admiración hacia el Padre, de poder sobre toda maldad, de reverencia, de adoración, de autoridad sobre todo engaño y amenaza a la paz que el Señor quiere que nosotros experimentemos aún en este mundo. Como les dije, yo creo que yo soy el primer invitado a practicar la verdad de Dios en mi vida. Mm, Y ojalá pueda dar testimonio muy pronto, dar un testimonio de esto, cómo si Jesús, ¿cómo está Jesucristo ahora? ¿Será que Jesucristo está enfermo? Pues si como Él es, yo soy en este mundo, pues yo no debo tener ninguna enfermedad. Si Él es el merecedor del favor de Dios ilimitadamente, entonces nada le falta. Yo no debería tener ninguna escasez en mi vida. Amén. Espero que les sirva un ejemplo. ¿Cómo está su salud? Si entendemos el mensaje y lo creemos, podemos concluir que conforme a la escritura que hemos leído ahí en Primera de Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces la pregunta debería ser, ¿cómo está mi salud? ¿O cómo está la salud de Cristo ahora? Porque como sea su salud, así es mi salud. Como sea su, sus finanzas, su tranquilidad financiera, así deben ser mis finanzas. Yo debo tener tranquilidad financiera, como sea. Y tranquilidad financiera, hermano, no es tener los millones para usted sentirse bien. Si usted quiere tener millones, va a tener menos paz. ¿Cómo es la paz de Cristo? Porque así debe ser mi paz ahora en este mundo. Jesús no debe tener ceguera, no tiene asma, no tiene sinusitis, no tiene cáncer, no tiene hernias, no tiene hígado graso, no tiene parálisis, nada de esto, porque esos son los enemigos de Dios, que ya fueron derrotados y están siendo puestos debajo del estrado de los pies, como estrado de los pies de Jesús. Mi invitación para finalizar por hoy es que rete su fe. Hable no como mero convencido, sino como uno que usa la verdad de Dios como su propia verdad, sabiendo que lo que Dios dice es. No se trata de repetir, no se trata de rezar, como dice en tal parte y lo repito, y lo repetimos y no entendemos lo que estamos diciendo. Se trata de meditar en lo que Dios dice, entender lo que Dios dice y usar lo que Dios dice. Como es Jesús, así debo ser yo en este mundo. Amén. Me estoy basando no en una verdad que me quiero convencer de, sino en la verdad de Dios. Entonces uso la verdad de Dios como mi propia verdad, sabiendo que lo que Dios dice es. No es una probabilidad, no es una casualidad, es una revelación con poder suficiente para vencer, para hacer que lo sobrenatural se revele en lo natural. Recuerde lo que es la fe. Si yo tengo fe en lo que acabo de leer y entender, como Él es, así somos nosotros, así soy yo en este mundo. Entonces no se trata de que voy a ver y ahí sí voy a creer, porque eso no es fe. Fe es la certeza
certeza de lo que estoy esperando, que es mi sanidad, con la convicción de que todavía no la veo, pero que la voy a tener. Eso es fe. Entonces, tengo la certeza porque me lo acaba de revelar Dios, tengo la certeza de que estoy sano, aunque no lo vea, lo espero porque es una realidad. La palabra de Dios, dice la misma Biblia, cuando sale de su boca, no regresa a Él sin haber hecho lo que debe hacer. Si esta palabra, que ya la acabamos de leer, de su palabra, es su palabra, la Biblia, acaba de salir de la boca de Dios, no de mi boca, de la boca de Dios, esto no lo digo yo, no me lo inventé yo, está escrito, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Acabó de salir, está entrando a nuestros oídos, quiere llegar a nuestra mente, pero ella va a hacer su trabajo en la medida en que usted le dé el crédito. Ella va a obrar, va a empezar a trabajar en su sanidad, en su paz, en su estabilidad económica, financiera, en su estabilidad mental. Le va a quitar toda culpa porque usted le está creyendo a Dios. Amén. Entonces, ella empieza a hacer y no va a volver hasta que haga lo que tiene que hacer. Háblele a su salud como lo hace Jesucristo. Jesucristo le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y era evidente lo que él quería, recobrar la vista. Le dijo, haz conforme a tú has dicho, que se haga conforme a lo que tú has dicho. Entonces, como él habla, así se hace. Como es Jesús, así soy yo. Jesús no tiene problemas de salud, no tiene problemas económicos, no tiene problemas de ansiedad, mentales, emocionales. Amén. No es como lo dice su médico. No estoy menospreciando a los médicos. Dios usa a los médicos para sanarlo. Pero a veces una declaración de un médico la hacemos de tanta verdad que resultamos realmente incrementando nuestros problemas. No es como le enseña Google. No es como lo dice su familiar que tanto sabe. Si Cristo no tiene cáncer, usted tampoco debe tener cáncer. Dígale a ese cáncer, yo no puedo tener cáncer porque Cristo no tiene cáncer y como Él es, soy yo en este mundo. Háblelo, dígalo y siga basado en esa verdad. No se habla de como le dije, pensar positivamente. Se habla de usar una verdad de Dios para renovar su vida. Ustedes ahora en este mundo tal como Jesús es. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y esa es la pregunta. ¿Cómo es Jesucristo ahora? ¿Cómo soy yo ahora? ¿Soy como Jesucristo? Jesús ve y sabe todo lo que nos acontece, sabe lo difícil que puede ser mi situación, su prueba, su enfermedad. Él puede ver aún en la hora más oscura de la noche. Él no está sentado allá lejos, ajeno a nosotros. Recuerde que tanto nos amó, que tanto lo amó a usted, que entregó su propia vida para que usted hoy, en este mundo, sea tal cual como Él es y disfrutando de la paz de Dios a su diestra. Pero además está intercediendo, está allí por usted, por cada uno de nosotros, ocupado de dejarnos ver su verdad para que la entendamos y la vivamos. Como le dije, hay una segunda parte de esta enseñanza. Próximo sábado espero que esté allí y la disfrute, hermano. Amén. Mientras tanto, ¿qué le impide? ¿Qué le impide creer? ¿Qué le impide practicar esto? Esto es relación, esto es un estilo de vida, no es práctica religiosa. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias, muchas gracias por ayudarnos a seguir adelante, por ayudarnos a sostener nuestras vidas y el propósito de nuestras vidas que es enseñar la palabra de Dios a otros, poder ayudar a otros. Con sus recursos nosotros también ayudamos a otras personas que son menos favorecidas que usted. Y por eso le garantizo que Dios conoce su corazón y Dios lo prospera y lo sostiene, aun cuando usted no lo vea y no lo entienda. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nunca dejará de ser, porque ella se permanece, va a permanecer por siempre, Señor.
porque ella es más fuerte y sólida y transforma nuestras vidas, y porque a ti te plació revelarnos tu verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a perseverar en la práctica de esa fe en tu palabra. Amén y amén.